¿Cómo nace el peronismo en Argentina? En el año 1943 se produjo un golpe de Estado realizado por la logia militar nacionalista denominada GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Este golpe de Estado se produjo en el contexto de Segunda Guerra Mundial contra el expresidente Ramón Castillo. El GOU tenía como principios el nacionalismo, el anticomunismo y el ultracatolicismo. En la proclama se sostiene que el golpe de 43 es en defensa de la patria, ya que el gobierno de Castillo había caído en el fraude y la corrupción. La preocupación de los militares estaba dada en que la ausencia de una política social en el país pudiera favorecer el establecimiento del comunismo. El primero en asumir tras el golpe fue el general Rawson, quien debió renunciar al tercer día presionado por haber nombrado 2 ministros profascistas. Finalmente se hizo cargo de la presidencia el general Ramírez, quien afirmó la neutralidad argentina en el conflicto mundial. Posteriormente, por presión de Estados Unidos, Ramírez se vio obligado a romper relaciones diplomáticas con la Alemania nazi. En febrero de 1944, Ramírez es reemplazado por el general Farrell, y es allí donde surge en la arena política el general Juan Domingo Perón. Perón, quien era considerado como uno de los ideólogos del GOU, fue acumulando cargos y poder. Primero desde la Secretaría de Trabajo, en febrero como ministro de Guerra y en julio como vicepresidente de la Nación. Perón estaba convencido que cuando finalizara la Segunda Guerra Mundial, tal como había ocurrido después de la Primera, estallarían dificultades y conflictos sociales que solamente se podrían controlar mediante la implementación de una política social donde el Estado tuviera un rol de Estado benefactor y propiciar de ese modo un consenso a través de una política de alianzas de clases. En el mundo, la aplicación del modelo de liberalismo había sufrido grandes cambios tras la crisis económica de 1930. El economista inglés Keynes sostenía que el Estado tenía el deber de garantizar el funcionamiento del aparato productivo, mantener el elevado nivel de inversiones, sostener una política de pleno empleo y de consumo. Perón pensaba que era indispensable ocuparse de la clase trabajadora. De su paso por Italia, adquirió elementos para tratar de organizar a la sociedad argentina de acuerdo con un proyecto propio de alianza de clases, promoviendo el crecimiento de la industria e integrando a la clase obrera a la sociedad política. Tanto la Iglesia como el Ejército se habían preocupado por el tema de la justicia social, porque temían que los comunistas aprovecharan la situación y provocaran grandes disturbios sociales. La Iglesia consideró paliarlo por medio de la caridad, organizando la Gran Colecta Nacional, y el Ejército prefirió tomar el control y el apoyo de las masas, tomando el ejemplo de la Italia fascista con una moderada política social. Ahora bien, ¿cuál era la situación de los trabajadores en la década de 1940? La industrialización por sustitución de importaciones que se desarrolló como consecuencia de la crisis de 1930 se prolongó en los años de la guerra. La mano de obra para estas industrias, constituida inicialmente por los trabajadores que ya residían en las zonas urbanas, se amplió por la incorporación de migraciones internas. Así, se constituyó una clase obrera más ampliada, en la que predominaban los trabajadores recién incorporados, que en general no adherían a las corrientes políticas y gremiales tradicionales con el movimiento obrero argentino, es decir, los socialistas, sindicalistas, comunistas y anarquistas. Las condiciones de trabajo en la industria no habían variado. Largas jornadas de trabajo, inestabilidad, precariedad de los empleos y bajos salarios. Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza lentamente a tomar medidas en favor de los trabajadores. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se tomaron las siguientes medidas. El establecimiento de tribunales de trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, resultaron favorables a las demandas obreras. Las negociaciones colectivas, reuniones entre representantes de las cámaras empresarias y los sindicatos para fijar en convenios colectivos de trabajo las condiciones laborales y salariales de ese sector. El control estatal del cumplimiento de jornadas laborales. El establecimiento del seguro social y la extensión del régimen jubilatorio. La fijación de mejoras salariales, vacaciones pagas, el descanso dominical y el establecimiento del aguinaldo, sueldo anual complementario para todos los trabajadores. La sanción del Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales.
Oposición. Lejos de lograr el ideal de armonía de clases, Perón, con su política de legislación social y el acercamiento a los sindicatos, abrió varios frentes de conflicto. Por un lado, los sindicatos comunistas y socialistas, desplazados por la política de Perón, desconfiaban de sus medidas y lo criticaban en la prensa. Por otro lado, los empresarios y los terratenientes consideraban que las leyes laborales afectaban sus intereses y abrían el camino para mayores reclamos de los trabajadores. Algunas entidades empresariales, como por ejemplo la Sociedad Rural Argentina y la Corte Suprema de Justicia, rechazaban los nuevos tribunales de trabajo. Los sectores industriales, que estaban disconformes con la política laboral de Perón, porque no solo aumentaba los costos, sino que generaba constantes demandas de los trabajadores por nuevas mejoras. Las clases medias urbanas, en especial los estudiantes universitarios, que estaban en contra del carácter autoritario del gobierno militar del que Perón era funcionario. Por último, dentro de las Fuerzas Armadas, muchos militares se oponían a la política que otorgaba concesiones a los trabajadores en lugar de la imposición de un orden represivo, sumado al rechazo de la relación de Perón con la actriz Eva Duarte, considerada inmoral. Marchas en contra de Perón. Como consecuencia de las medidas, en septiembre de 1945 se llevó a cabo la Marcha por la Constitución y la Libertad. Los sectores opositores al gobierno convocaron esta movilización para exigir el fin del gobierno de facto iniciado en 1943 y para reclamar la entrega del poder a la Corte Suprema hasta las nuevas elecciones. Desfilaron por las calles de Buenos Aires conservadores, socialistas, comunistas, entre otros. Bajo el lema Pueblo Libre, Prensa Libre, un gran número de ciudadanos marcharon y ocasionaron un impacto importante en el gobierno, quien reaccionó restableciendo el estado de sitio e interviniendo las universidades, medidas que duró poco tiempo. Confinamiento de Perón. A la presión de las marchas y actos opositores a Perón y al gobierno militar, se le sumó un movimiento de oficiales de Campo de Mayo encabezado por el general Ábalos, obligando a Farrell a solicitar la renuncia del coronel Juan Domingo Perón, quien el 8 de octubre de 1945 se vio forzado a abandonar todos sus cargos. En una cadena nacional, ya no como parte del gobierno, sino como un ciudadano más, él se dirigió a los trabajadores en pos de defender las conquistas logradas. Este hecho fue visto como desacato, por lo que Ábalos ordenó su arresto y traslado a la isla Martín García. 17 de octubre. Las noticias sobre la destitución y el encarcelamiento de Perón produjeron agitación y descontento en las fábricas y en los barrios obreros, por lo que el 16 de octubre se reunieron los dirigentes sindicales en la CGT para convocar una huelga general para el 18 de octubre. En la mañana del 17 de octubre de 1945, en forma anticipada, grandes columnas de obreros se desplazaron en tren, en botes y a pie desde los suburbios y fábricas del Gran Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Fue la primera vez en la historia argentina que las masas trabajadoras, al grito de «Viva la huelga» y «Viva el coronel», se acercaron al centro de poder para hacer oír sus reclamos, negándose a retirarse hasta que liberen a Perón. Ábalos se negó a mitigar por la fuerza, ya que las consecuencias iban a ser muy cruentas, y Farrell, sobrepasado por tal marea de gente, accedió a las peticiones y negoció con Perón, quien se encontraba en el hospital militar por motivos de salud. Entrada la noche, Perón salió desde un balcón de la Casa de Gobierno y luego de pedir que entonaran el himno nacional argentino, se dirigió a la multitud con el fin de calmar sus pasiones y prometiendo que iba a continuar defendiendo los intereses de los trabajadores. Con este acto nace el movimiento peronista, abriéndose paso en las elecciones de 1946, consolidándose como uno de los más influyentes en la política argentina.